Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Título preliminar de las disposiciones comunes a la planificación y las finanzas públicas. El objetivo de este artículo es que regular el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública a todos los niveles de gobierno, como son los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 4. Para efectos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, las instituciones de gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán la norma de este código respecto de la coordinación de los procesos de planificación del desarrollo y de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno. Libro 1 de la Planificación Participativa para el Desarrollo. Aquí nos habla en el artículo 9 que la planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen del desarrollo y el régimen del buen vivir, garantizando el ordenamiento territorial. Capítulo 2 de la política pública. Artículo 17 nos habla de los instructivos metodológicos. Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Artículo 29 nos habla sobre las funciones de los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, entre los cuales destaqué los siguientes: velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. Conocer los informes de seguimiento y evaluación de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno. Sección tercera. De los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Artículo 41. Planes de desarrollo. Son las directrices principales de los GATS respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Artículo 42. Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. En unión con el COTAD, los planes de desarrollo de los GATS deben contener un diagnóstico, una propuesta y un modelo de gestión. Artículo 43. Planes de ordenamiento territorial. Tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, actividades económico-productivas y el manejo de recursos naturales. Artículo 44. Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los GATS. Los planes de ordenamiento territorial, regional y provincial definirán el modelo económico, productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y o distrital definirán y regularán el uso y ocupación del suelo. Artículo 45. Mecanismos de coordinación. La ley definirá los procedimientos de coordinación y armonización de la planificación territorial de los GAD. Artículo 48. Vigencia de los planes. Entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. Cada GAD deberá publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Artículo 49. Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada GAD. Artículo 50. Seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Los GADs deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. En el artículo 3, numeral 5 de la Constitución de la República establece que son deberes primordiales del Estado, entre otros, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. En el artículo 321, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, que son pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta, y que éstas deberán cumplir con su función social y ambiental. En el artículo 281 de la Constitución, el Estado debe garantizar que las personas, comunidades,
comunas, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente, para lo cual será responsabilidad del Estado, entre otras, promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesino a la tierra, al agua y a otros recursos productivos. En el artículo 282 de la Constitución establece que el Estado regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la misma, además que se prohíbe el latifundio de la concentración de tierra. En el artículo 374 de la Constitución, el Estado promoverá que evitará la concentración y acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. 2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción. En el artículo 2 garantiza la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derecho. Además, esta ley garantiza la propiedad de las tierras comunitarias, el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios de comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y pueblo montubio, de conformidad con la Constitución. En el artículo 21, limitaciones especiales, queda prohibida la transferencia de la propiedad de tierras rurales en favor de personas naturales o jurídicas extranjeras en una franja de 20 kilómetros paralelas a las líneas fronterizas, de conformidad con la ley. Tampoco podrán adquirir ningún título de tierras rurales en áreas de seguridad ni en áreas protegidas. De acuerdo a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, haciendo referencia a la expropiación de tierras, el artículo 5 del procedimiento agrario, la afectación para la expropiación de tierra rural se llevará a cabo mediante algunas disposiciones. La autoridad competente, que es la Autoridad Agraria Nacional, dictará la resolución de la expropiación y notificará al propietario del proceso que se realizará y por un plazo de 90 días se buscará un acuerdo directo. El precio se fijará en función del avalúo realizado por la dependencia administrativa que es el municipio donde se encuentra el predio, que deberá ser antes de la fecha de expedición de la resolución, a falta de el establecido por la autoridad nacional competente. El valor no podrá exceder el del 10% de dicho avalúo. Si se llega a un acuerdo, el proceso de cambio del propietario se legalizará con una escritura pública, que se realizará en el registro de la propiedad. Si el acuerdo no se concreta, el propietario del predio podrá impugnar el precio, pero no la resolución. Si no es posible el acuerdo directo, se consignará el valor de la expropiación conforme con el procedimiento y trámite previstos en la ley. Para la transferencia, por acuerdo con el propietario del predio expropiado, los dueños deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes de la propiedad. Con nuestra presentación voy a proceder a explicar lo que es un latifundio y un minifundio y algo acerca de las leyes que le competen. Un latifundio es una finca o grupo de fincas ubicadas en una gran extensión de tierra, explotadas generalmente con fines agrícolas. Puede tener uno o varios propietarios quienes normalmente recurren a contratar mano de obra para sus labores de operatividad y mantenimiento de las mismas. Su nivel de producción no suele tener un impacto importante en la economía. Dentro de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territoriales Ancestrales, en su artículo 103 se menciona que cuando exista un latifundio o concentración de tierra en términos y condiciones previstos en la ley, o que por esta se impide el ejercicio del derecho al pleno desenvolvimiento de los titulares de derechos colectivos, de acuerdo con la sentencia en materia constitucional se dicta respecto de la acción o protección que se proponga. En este apartado estamos hablando acerca de las expropiaciones de la tierra. Consulté con un profesional de la ley y él me supo manifestar que esta ley se refiere a cuando una persona tiene varias extensiones de tierra y no las está aprovechando o no las está explotando adecuadamente, pueden ser expropiadas o basándose en un fin de que nadie pueda tener más que otro.
Eso en cuanto a las leyes. Un minifundio es una finca asentada en una breve extensión de terreno. Si bien el interés de la explotación también es agrícola, el minifundio basa su actividad netamente para la supervivencia, más no para la producción, para la comercialización. Algo importante es que no existe innovación tecnológica y que no requieren de la contratación de mano de obra para producir, y además no tienen impacto en el proceso socioproductivo local.